Muy buenos días a todos mis hermanos. Me siento feliz porque el que está viendo este video y escuchando la palabra demuestra ante nuestro Dios Jehová Padre que es un hijo que cree en Él y que es un creyente fiel a nuestro Señor Jesucristo, que está haciendo fila para cuando llegue el rescate, pueda estar presente y abordar la misericordia de la salvación. Dios desea que su creación se regrese del camino que lleva para que alcance salvación por la fe y por la gracia en estos últimos días o en estos últimos tiempos. ¿Y por qué nos referimos a estos últimos tiempos o a estos últimos días? Por la siguiente razón. Porque no es lo mismo la maldad que había hace 100 años atrás con la maldad que nos embarga en estos últimos tiempos. No es lo mismo saber y conocer a través de la historia sobre las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, comparado con el futuro de maldad que se nos avecina en el momento que se desarrolle un nuevo conflicto mundial. Las profecías bíblicas determinan que entre naciones habrá un gran enfrentamiento jamás visto en todos los tiempos. Muchas profecías ya se han cumplido, algunas hasta 2 veces según los tiempos. ¿Por qué no se cumplirán las que faltan? Créanme que no hay retroceso, porque la inmoralidad y la maldad de muchos no van a renunciar de lo inmundo. Las profecías que faltan se cumplirán. El tema de hoy, la salvación del hombre por la gracia de Dios en estos últimos días. Nuestro Señor Jesús, cuando fue crucificado en la cruz, Él hizo su expiación y de esta manera nuestros pecados fueron perdonados. Sin embargo, nuestra naturaleza pecaminosa no ha sido eliminada de nuestro carácter satánico. Los que se creen poderosos mantienen una naturaleza arrogante, engreída, egoísta, despreciable, retorcida, tramposa, malvada, codiciosa, siniestra y maliciosa. Millones de personas están profundamente dominados por este carácter satánico. Pecan y se oponen a Dios. Por ejemplo, a menudo nos involucramos en conflictos e intrigas solo por nuestro propio beneficio y hasta en ciertos casos perdemos la confianza en nuestros seres queridos. Porque incluso hay hijos que de una manera engañosa hasta le quitan a sus padres sus bienes, dejándolos en la calle, dejándolo a la intemperie a su suerte.
Pero cuando estas personas les llegan enfermedades, calamidades o peligros, no recuerdan el pasado y hasta preguntan por qué y hasta malinterpretan a Dios. Son seres que carecen por completo de la obediencia de Dios Jehová. No conocen qué es el amor al prójimo. No conocen la bondad ni la misericordia. Leamos Juan capítulo 8, versículos 34 y 35, que dice así. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Esto quiere decir, hermano, que las personas que caminan en el mundo haciendo maldades, se mantienen en inmundicia, codiciosos, andan en todas esas cosas que el mundo le ofrece, que Satanás le ofrece y todo eso. Esas personas jamás van a poder permanecer en la casa de mi Padre. Pero el que es hijo, el que es obediente, el que lo sigue, el que trata de estar en armonía con Él, el Hijo sí queda para siempre en la casa de su Padre. Dios es santo. Dios es santo y ningún pueblo manchado puede entrar a su reino. Estamos cubiertos de inmundicias, somos corruptos e injustos, indignos de ver el rostro de Dios o de entrar en su reino. Esto está escrito en la Biblia. Leamos Romanos capítulo 6, versículo 23, que dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en nuestro Cristo Jesús, Señor nuestro. Así nos damos cuenta de que si no somos capaces de deshacernos de las ataduras del pecado, y si continuamos pecando a sabiendas de lo que nos espera, entonces nos estaremos oponiendo a Dios y por lo tanto seremos destruidos por Él. Dios creó a la humanidad y quiere ganarse al hombre por completo. Quiere apartarlo de las garras de Satanás. Por eso Dios ha preparado la salvación de los últimos días para nosotros, tal como está escrito en la Biblia. Tal como está escrito en la Biblia. Vamos a leer tres pasajes de la Biblia y pongámosle atención a estos tres pasajes porque el primero tiene que ver con el segundo y después el tercero. Y dice así, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, que dice: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y leamos en Hebreos capítulo 9, versículo 28, que dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Y ahora leamos primero de Pedro, capítulo 1, versículo 13, que dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hermanos y hermanas, los pecados del hombre
fueron perdonados gracias a la obra de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Con relación a los millones de seres humanos que habitan en el planeta, somos una minoría los que buscamos la salvación. El planeta tiene aproximadamente, según las estadísticas, 8.000 millones de habitantes. Y si habemos 1.000 millones que buscamos a nuestro Señor Jesucristo, que le abrimos nuestro corazón para que Él esté dentro de nosotros y ser salvo, tratar de seguirle sus pasos, tratar de hacer sus mandamientos y todo eso, somos muy pocos. Somos muy pocos. El resto han continuado viviendo en la inmundicia, aceptando todos los vicios que el mundo de Satanás les ofrece. Así pues, el hombre debe buscar la sanación, aceptando a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador. Solamente de esta manera podrá desechar completamente la naturaleza pecadora que le acecha constantemente. Esto quiere decir que en el camino de la vida, todos nosotros tenemos que buscar el cambio de forma gradual. Y así, poco a poco, con la lectura de las Sagradas Escrituras, leyendo y tratar de comprender la palabra. Las palabras que están en las Sagradas Escrituras. De esta manera vamos a poder encontrar el camino del Evangelio para nuestra salvación. De esta manera viviremos bajo el brillo de la luz espiritual y haciendo todas las cosas de acuerdo con la voluntad de Dios. Solo así será desechada toda influencia maligna, satánica y corrupta, aflorando de este modo totalmente del pecado. Entendamos que el regreso de nuestro Señor Jesucristo en los últimos días tiene como fin concedernos el camino de la vida adecuada. Pero antes tenemos que deshacernos de las ataduras del pecado y purificarnos con el Espíritu Santo. Solo de esta manera será posible convertirnos en personas que cumplan con la voluntad de nuestro Padre Dios Jehová. Solo entonces el hombre recibirá la salvación completa. Esta es la salvación que Dios ha preparado para nosotros en los últimos días. Leamos Juan capítulo 16, versículos 12 y 13 que dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. También leamos Apocalipsis capítulo 2 versículo 7 que dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Yo creo, queridos hermanos y hermanas, que terribles castigos divinos se aproximan a la tierra.
No solamente porque los gobiernos malvados tengan miles de bombas nucleares almacenadas listas para dispararlas. No solamente porque estamos quedando sin agua en la tierra, sin agua limpia y sin alimentos, sino principalmente por la espantosa maldad y violencia que estamos viviendo en estos últimos días. Así es, Señor. Sí. La maldad de la sociedad humana en estos tiempos es una de las más claras señales del pronto regreso de Cristo a la tierra y de la gran tribulación. Las antiguas civilizaciones desaparecieron por causa de la inmoralidad. Las antiguas civilizaciones desaparecieron porque expulsaron a Dios de sus fronteras. Sodoma y Gomorra fueron destruidos con fuego por la inmoralidad. La civilización antediluviana fue destruida con fuego por causa de la inmoralidad. Pompeya fue destruida por un volcán por la inmoralidad. Por esta misma razón yo creo que se aproxima el fin de todas las ciudades de la tierra por la inmoralidad. Sí, hermanos, la humanidad está siendo conmovida por la explosión mundial de los más bajos instintos y las más vergonzosas pasiones. La era nuclear nos ha sorprendido por completo en un desarme moral. Jamás hasta ahora habíamos visto una ruptura tan completa de los más altos valores del espíritu como en la actualidad. Cosas que hasta ayer eran sagradas, hoy son motivos de escarnio y menosprecio. Las más elevadas normas de la moral y de la belleza están marchando hacia la ruina de una salvaje euforia, de una erupción nefasta de barbarie que solo busca la embrutecedora sensación del orgasmo en ambientes saturados de drogas, sexo, crímenes, hechicería y prostitución. Nos encontramos literalmente viviendo en los días de Sodoma y Gomorra. Estimados hermanas y hermanos, estas gigantescas grietas morales, sin lugar a dudas, acabarán con los lujosos edificios de la civilización por la inmoralidad. No hay la menor duda que nos encaminamos rumbo a una gran catástrofe y sin lugar a dudas, algo espantoso se aproxima de la tierra. Porque sabemos mucho del odio y muy poco del amor. Sabemos mucho de la guerra y muy poco de la paz. Sabemos mucho del arte de matar y muy poco del arte de vivir. Tenemos muchos hombres de ciencia y pocos hombres de conciencia. Tenemos muchos hombres de ciencias y pocos hombres de Dios. Es verdad que ninguna generación ha alcanzado un grado tan alto de ciencia como en la nuestra. Pero también es verdad que ninguna generación pasada se corrompió tanto como la nuestra. Los hombres
hechos a la imagen y semejanza de Dios, están viviendo a la imagen y semejanza de animales y de los demonios. Hermanos, los gusanos se comerán a los muertos. Ya muchos los tienen dentro de sus corazones. Estos vermes o parásitos de la maldad crecen y engordan cada día más con la enorme facilidad de una nueva moralidad. Estos vermes le están ofreciendo a la humanidad el poder de comer sin engordar y pecar sin concebir. Leamos 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5 y 8 y 9. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Estos también resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta de todos, como también lo fue la de aquellos. Estimados hermanos, todavía tenemos tiempos para leer la Biblia, endulzarnos con la palabra, con las sagradas escrituras, endulzarnos con la palabra, con las sagradas escrituras, abrir tu corazón para que aceptes a Cristo como tu Salvador. Cuando estés consciente con la palabra de Dios, bautízate por inmersión de agua para lavar todos tus pecados. Ama a Dios con todas tus fuerzas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la única manera de darle la bienvenida al regreso de nuestro Señor Jesucristo y obtener la salvación de Dios en estos últimos días. Bendito seas, hermano, bendita seas, hermana, que has escuchado la palabra de nuestro Dios Jehová, todopoderoso, omnisciente y omnipotente, y la de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Como siempre, me siento muy agradecido porque ustedes han escuchado esta prédica. Y ya saben, humildemente, como siempre, les pido con amor que la compartan con sus amigos, con su familia. Hagan la obra. También compártanla con los vecinos. No pierdan la bendición. Su servidor, Francisco García Ortega. Teléfono 506-6484-4141, Costa Rica. Reciban la siguiente bendición. Que la paz reine en sus hogares y en cada uno de ustedes. Que la salvación de nuestro Dios Jehová sea para todos nosotros. Y que nuestro Señor Jesucristo reine en nuestros corazones y el Espíritu Santo nos dé la luz de la verdad. Amén.